Hola chicos, ¿qué tal? Hoy vamos a intentar demostrar que la suma de las tangentes de tres ángulos de un triángulo es igual a el producto de dichas tangentes. ¿Cómo demostramos esto? Pues en un principio, si lo observamos, no podemos desarrollar ni este lado del igual ni este lado del igual para poder intentar llegar al otro, como hemos hecho en otras identidades, en otras demostraciones de igualdades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, fijaros, aquí nos está diciendo el problema que tenemos tres ángulos de un triángulo. Entonces, de ahí deducimos que la suma de los tres ángulos de cualquier triángulo sabemos que son 180 grados. Bueno, pues nos cogemos en eso. Aquí tenemos suma de ángulos que ya se parece a lo que tenemos aquí delante del igual. Yo puedo poner que la tangente de la suma de dichos ángulos, yo sé que es 0, porque la tangente de 180 sé que es 0. Esto lo puedo transformar como la tangente de la suma de dos ángulos, agrupando los tres ángulos que tengo, agrupándolos en dos. Yo puedo poner como la tangente de un ángulo que sería A más B, más el segundo ángulo que sería C. ¿Por qué lo pongo así? Porque si lo pongo así ya tengo la tangente de la suma de dos ángulos y eso es una de las fórmulas trigonométricas que conocemos. Si lo desarrollamos, nos quedaría que la tangente de esto es igual a la tangente del primer ángulo, que sería A más B, que sería el ángulo A más el ángulo B. Este sería la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo ángulo partido 1 menos la tangente del primer ángulo, que está formado por el ángulo A más el ángulo B, por la tangente del segundo ángulo. Ya hemos desarrollado, por una de las fórmulas trigonométricas, la tangente de la suma de dos ángulos. Si desarrollo aquí, si sigo observando aquí, la tangente de la suma de estos dos ángulos puedo hacer lo mismo, puedo aplicarle esta misma fórmula y la puedo desarrollar. Voy a seguir haciendo eso. Me voy a olvidar de esto ahora mismo, me voy a centrar en esto. ¿Qué es lo que me da? ¿Qué es lo que tengo aquí? Pues aquí vuelvo a desarrollar la tangente de la suma de dos ángulos, que sería la tangente del primer ángulo más la tangente del segundo, partido 1 menos la tangente del primer ángulo por la tangente del segundo. Esto sería la tangente de la suma de A más B. Y ahora me queda más la tangente de C. Todo esto está dividido entre 1 menos, ¿qué es lo que tengo aquí? Lo mismo, la tangente de la suma de dos ángulos. Vuelvo a aplicar lo mismo. Tangente de A más tangente de B partido 1 menos tangente de A por tangente de B. Y sigo copiando lo que me queda por la tangente de C. Fijaros, si lo observamos, bueno, todo esto ya sabemos que es igual a la tangente de la suma de los tres ángulos y sabemos que es igual a 0. Entonces, todo esto es igual a 0. Voy a poner ya como 0. Fijaros, si observamos esto con lo que tenemos que demostrar, aquí tengo tangente de A más tangente de B más tangente de C. Aquí fijaros, tangente de A por tangente de B por tangente de C. Ya se va apareciendo. Entonces vamos a seguir operando, vamos a seguir simplificando a ver a dónde llegamos. Aquí tenemos la suma. Yo tengo esta fracción más la tangente de C. Pues eso es lo que voy a hacer al principio. Voy a sumar esto. ¿Cómo lo sumo? Me quedaría tangente de A más tangente de B más la tangente de C porque esto se multiplica, este sería el denominador, y multiplicamos esto por la tangente de C. Me quedaría tangente de C menos tangente de A por tangente de B por tangente de C. Como veis, esta tangente de C está multiplicando al 1 y al producto este, y se me quedaría desarrollado de esa forma. Partido, lo podemos olvidar el denominador, 1 menos la tangente de A por la tangente de B.
ya tenemos la suma de lo que tengo aquí encima en el numerador. En el denominador tengo aquí una recta y un producto. Hago el producto y después la recta. Lo puedo hacer ya directamente, multiplico esto por 1, que me quedaría 1 menos tangente de A por tangente de B, menos, y ahora sería la tangente de C por tangente de A, o sea, tangente de A por tangente de C, y este menos tenemos que gastar cuidado porque este más se me transforma en menos tangente de B por tangente de C, tangente de B por tangente de C. Todo eso partido por 1 menos tangente de A por tangente de B. Y como sabemos, todo esto sabemos que es igual a 0. Fijaos, tenemos aquí una fracción partido otra fracción. Vemos que el denominador este y este es el mismo. Como es el mismo, lo podemos simplificar. Se nos va este con este y nos quedaría todo esto que tenemos aquí arriba. Nos quedaría la tangente de A más tangente de B más tangente de C menos tangente de A por tangente de B por tangente de C. Todo eso está partido por 1 menos la tangente de A por la tangente de B menos tangente de A por tangente de C menos tangente de B por tangente de C. Todo esto es igual a 0. Como esto es igual a 0, al multiplicar en cruz, esto es como si estuviera partido 1, esto por 1 sería esto y esto por 0 sería 0. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Solamente la parte de arriba. Tengo tangente de A más tangente de B más tangente de C menos tangente de A por tangente de B y por tangente de C. Todo esto será igual, voy a poner un poquitín más para acá, todo esto será igual a 0. ¿Qué es lo que tengo? Fijaros, aquí tengo la suma y aquí tengo el producto. Si esto lo paso al otro miembro del igual, ya me quedaría como la tangente de A más la tangente de B más la tangente de C igual a la tangente de A por la tangente de B y por la tangente de C. Como veis, ya hemos llegado a la igualdad que tenemos aquí que demostrar. Ya la hemos demostrado simplemente sumando los tres ángulos de un triángulo que son 180. Conociendo eso y aplicando el desarrollo de la suma de dos ángulos, la tangente de la suma de dos ángulos, demostramos que la tangente de su suma será igual al producto de ellas. Bueno, espero que lo hayáis entendido, hay muchas tangentes por aquí, espero que lo hayáis entendido. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre seguimos aprendiendo y avanzando juntos y nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.